¿Cuánto peso llevamos en las motos? Ese es el tema. Hala, pues nos vemos luego. Bueno, ahora vamos a ir a un apartamento, nos vamos a quedar casi un mes ahí, porque vienen dos de mis hijos, el mayor no, el mayor está trabajando. Lo primero que voy a hacer es pesar todo lo que llevo. Nada más que llegue voy a pesarlo todo, voy a hacer un pequeño vídeo de todo el peso que llevamos en las motos tal cual, porque nuestro objetivo es ahora cuando vayamos a España, yo voy a quitarme peso, ella se va a quitar peso, bueno, eso me ha dicho, ya veremos, toda la ropa que lleva, pero vamos, que yo me niego a ir con tantísimo peso ya, porque a veces, joder, me las veo y me las deseo, y ya no te digo cuando se cae la moto, menos mal que vamos dos, si no cada vez que se cae hay que desmontar todo, es que si no en dos levantadas estás muerto, vamos, cuando estás a 40 grados, con la ropa, un calor, agobiado, con sed, te pegas dos levantadas así, pasa, y es que, vamos, te desinflas, te entra una pájara que ya no te recuperas más, ¿sabes? Entonces es muy importante tomarse con calma y dosificar las fuerzas. Epa, míralo, esto es, vamos, el pan nuestro cada día aquí, eso sí, cada uno lo que le sale de la polla, vamos. Hola muchachos, estamos en Vlore, no me hagas reír, está filmando Fernanda. Vamos a, como os he dicho en la moto, que nada más que llegáramos íbamos a pesar todo el equipaje que llevamos, tanto Fernanda como yo, así que tengo este magnífico peso, que es de maletas y tal, y yo creo que podrá con todo, y os voy a explicar todo el peso que llevamos en la moto, salvo los accesorios que lleva la moto, que pesa y tal. Entonces haremos una suma luego de todos y vamos a ver la Africa Twin qué peso lleva y la CB500 qué peso lleva. Ya hicimos uno en Ucrania que pesé todo, pero no he editado el vídeo, así que lo vuelvo a hacer ahora y si este queda bien, pues lo saco. Lo de invierno era un poco diferente ahora, quizá algo más de peso, pero bueno, pues empezamos. Así que yo he separado aquí todo lo que llevo en la moto. Entonces voy a pesarlo completo, no voy a pesarlo separado. Vamos a empezar por aquí. Esta bolsa la llevo en el top. Y aquí lo único que faltaría es la maleta del top que lógicamente se ha quedado puesta. Que ahora veré lo que pesa y os lo pondré. Entonces, esta bolsa la llevo en el top. No siempre la llevo con este peso, ahora la llevo más porque llevo el ordenador aquí. Me voy a poner mis gafas. Y esto que llevo aquí, que se me ha caído. A ver, esto que llevo colgando aquí es el micrófono del teléfono que estoy grabando el sonido, porque la GoPro la verdad que el sonido deja mucho que desear. Bueno, allá voy. Como os he dicho, esto es lo que llevo en el top. Pues esto pesa, le damos aquí. A ver si puedo soy capaz de engancharlo aquí. Y pesa 8 kilos 60. Vale, pues ya tenemos 8 kilos 60 en el top más lo que pesa el top. El top case pesa 5 kilos, que si lo sumamos a los 8,60 serían 13,60. Esta es la maleta que llevo donde no está el tubo de escape, que es más ancha. Llevo todo el tema de camping y siempre llevo unas zapatillas, en fin, el agua, más cosas. Pues esta pesa, ponemos esto a 0 y pesa, maleta y todo, 20 kilos 40. Vale. 20 kilos 40, dice que no, en las maletas que no pongamos más de 10 kilos. Pues ahora va la otra. Esta es la del tubo de escape, la pequeñita, aquí llevo la herramienta y todo, y por eso pesa bastante, yo creo. Espérate que lo ponga a 0. Y esta sí que pesa, que no veas. 25 kilos 50. Casi nada, hasta con la caña de pescar. Vale. Ahora, la bolsa que llevo atrás, ¿vale? Atada, aquí llevo la ropa, principalmente la ropa, y suelo llevar el ordenador aquí. Ahora no lo llevo aquí, lo llevaba ahí atrás, pero lo suelo llevar aquí. Pues esta pesa, enganchamos aquí, espérate, lo ponemos a 0, ahora, 13 kilos 15. Ahora, la bolsa de la comida, que ahora está casi vacía, Bueno, llevamos dos bolsas, Fernando lleva otra. Esta pesa 6 kilos 70.
No, 5,99, ¿no? 6,65. 6,65, que lo estoy viendo al revés. Esta pesa 6,65. Ahora, la bolsa de depósito. Esta magnífica bolsa Gibi de depósito que pesa 5,95. Ayer se me olvidó, bueno, no es que se me olvidara, que las tenía en la moto y las he sacado hoy. Las bolsas estas, las que llevo en la defensa. Entonces las voy a poner juntas, las dos, y las pesamos a la par, si os parece. 4,80. Total 90,05 kilos, incluido las maletas, pero no los herrajes. Pues ya está. Bueno, no sabéis lo que estoy preparando. Hay un olor tan bueno aquí que viene del horno. Y bueno, esa es la parte que más me gusta de la habitación, de la casa. Cariño, tú no, la cocina. Ah, vale. Bueno, él también, pero él ya viene conmigo. Mira qué está haciendo. Moñatos asados. Unos boñatitos. Y ya hemos comido una ensalada de garbanzos. Bueno, ahora al final del vídeo, ahora cuando lo monte, os voy a explicar ya la suma de todo, ¿vale? Así que un poquito de paciencia. Las botas, ¿cómo no? Las botas, bueno, pesamos una y multiplicamos por 2. Con los calcetines incluidos, que joder, cómo huelen, los acabo de quitar. 1,35 por 2, 2,70 kilos las botas. Parece que no, ¿eh? La cazadora. Esta cazadora pesa que flipas. Y la cazadora pesa 4,10 kilos. Bueno, siempre llevo cosillas dentro, o sea que, pero bueno, yo lo peso con todo. Pantalón. Pantalón sudado, que pesará más. Con tirantes incluido. Lo enganchamos de aquí. Bueno, a ver. 2,55 kilos. En los bolsillos llevo algo, pero yo lo peso con todo lo que digo. El casco pesa con la cámara y todo. No está la cámara. Bueno, la cámara no está puesta, pero todo lo que es la instalación y eso. 2,30 kilos. ¿Vale? El casco, 2,30. Total, la equipación completa, 11,65 kilos. Y el animalito. El animalito, la última vez que se pesó, creo que eran 87, 88 por ahí. Ahora habrá adelgazado, ¿verdad, cariño? Yo creo que estará en 85. ¿Qué? Yo creo que estoy en unos 85 ahora. 86. Vale, 86, ya me ha regalado. Joder, el micrófono que se me cae. Qué desastre. Bueno, este es el micrófono, yo creo que se habrá grabado. Pues ya está. Este es el peso de todo. Y ahora vamos a ver, Fernanda, todo lo que lleva en la moto, que también lleva lo suyo. Ahora saldré yo, la cámara. A ver, hazme el favor de grabarme bien, ¿vale? Vale. Vale, ahora voy a pesar lo que llevo yo en la moto. Bueno, llevo muchas cosas mezcladas dentro de las bolsas, así que no diré exactamente lo que hay en cada bolsa, porque hay de todo un poco. Pero bueno, luego en otro vídeo haremos un vídeo sacando, abriendo las maletas y poniendo todo encima de una cama o de algún sitio para que veáis lo que llevamos en concreto. Y ahí vas a flipar lo que lleva Fernanda. Voy a empezar con mis botas. Pesará algo menos que la de Vicente, porque la de Vicente es más grande. Pesa 1,10 kilos. 1,10. ¿Vale? La de Vicente era 1,30, ¿no? 20 centímetros. Pues, bueno, nada. Unos gramitos menos. Esa bolsa aquí normalmente la llevo en el top. Aquí siempre pongo de todo. No la llevo llena, son cosas que llevo suelta por el top. Lo he metido todo aquí dentro para poder pesarlo. Hay ropa y de todo aquí. El top de Gibi de 42 litros pesa 5 kilos. 5 kilos y 40 gramos. Y 400. 5 y 400. Mi maleta de ropa seguramente pesará menos que la de Vicente, porque mis ropas no ocupan, aunque abulta, cuando hay muchas. 12 kilos y 350 gramos. Tampoco mucho menos. Vale, eso ya ha ido, eso también. Esa maleta.
Esa de aquí es la maleta de cocina. Aquí llevo cosas de comida, temperos. Sí que es verdad que también nos han regalado unas miel. Entonces la miel pesa, está aquí también. Esa maleta aquí pesa, a ver, 0, vale. $18 kilos y Y 40. 400 gramos. Exacto. 18,400, ¿eh? Pero realmente lo que más pesa no es la maleta y lo que llevo dentro, es eso de aquí. Lo que está afuera, es lo que más pesa. Esa maleta aquí, pues llevo cosas mías como zapatillas, secador, cosas mías personales. Vale, eso sí que pesa. Tacones. Tacones, un tacón solo, ¿qué te parece? No reclamas, ¿eh? Cuando salgo y pongo unos tacones, ¿no? Eso no reclamas. Desde 7 kilos y 600 gramos. Bueno, esas bolsas laterales antes no las tenía, me las han regalado unos chicos de Grecia, Efagaristo Aris, porque lo verá eso, me lo ha regalado él. Así que he aprovechado que me sobraban cosas en el top y las he metido aquí. No pesará mucho, pero bueno, a ver lo que pesa. Pesa 1 kilo y 5 gramos. Y 50, ahora sí que 50. Y esa de aquí, 1 kilo y 850. Es algo más. Las dos bolsas, 2,90. Eso también va en el top. Llevo de todo aquí, guantes, bueno, de todo. Eso pesa 2 kilos. Esa bolsa aquí, cuando va a España, me libraré de ella porque lo que llevo son cosas para llevar a España y jaquetas del invierno que hemos usado mucho, ahora no, pero en invierno sí. 3 kilos y 400, que irá fuera cuando llegue a España. Eso es el trípode de la cámara grande. El trípode pesa 650 gramos. Bueno, casi 1 kilo. Bueno, mi bolsa de depósito que la llevo rota. Gibby, hi, I think I need other bag. Because look at this, it's broken. But I will try fix it here in Bloody. Vale, vamos a ver. Lo que pasa es que está roto y no sé si me saldrá todo. Vale, ya. 5 kilos y 250. Bueno, esperaba más. El equipaje total, 72 kilos con 95. Ahora, el casco mío, pues hará como el de Vicente. Bueno, no, Vicente tiene la cabeza más grande. 2 kilos, 150 gramos. Bueno, lo mismo. Y me falta la ropa. Vale, en la ropa llevo cosas también. Así que no es solo la cazadora, es todo lo que llevo dentro. 3 kilos y 50 gramos. Bueno, la de Vicente 1 kilo más. El pantalón sí que no pesa nada. 1 kilo 850 gramos mi pantalón y todo lo que llevo, navaja, cucharas. Total, equipación, 9 kilos con 350. Y ya está, lo que llevo en la moto. Y ahora me falta a mí, que yo peso... Bueno, tengo 1,70 m y peso 57 kilos, 58, depende del mes. Depende de cómo haga esa semana. Bueno, esto ha sido todo lo que hemos pesado de nuestras motos. Sí que es verdad que hay muchas cosas que no llevaremos más, que cambiaremos, dejaremos... Porque hay una cosa que nos hemos prometido, llevar menos peso. Así que yo por lo menos voy a llevar menos peso. Así que Vicente va a adelgazar para llevar menos peso. Yo voy a quitarme por lo menos 5 kilos ya de encima, que son 5 kilos menos de peso. Más vamos a reducir la herramienta, me la voy a partir con ella, ya que llevo todo el camping.
aquí ya lleva la cocina, y vamos a reducir peso en las motos, porque ahora sumaremos todo, veréis lo que da. Y bueno, ¿qué creéis? ¿Llevamos mucho peso o no? Yo creo que aún cabe más cosas, ¿eh? Yo creo que aún podemos cargar más. Cuando vais por carretera el peso no se nota tanto, hombre, en las curvas y todo. El problema es cuando entramos por pistas y nos complicamos un poco la vida, pues, o cuando se cae la moto, se nota mucho el peso. Entonces, bueno, pues así está la cosa. Tengo hambre. Vamos a estar un mes aquí y en septiembre nos vemos en España, que estaremos un mes aproximadamente. Daremos una vuelta por España también. Ah, y habrá más sorpresas, pero es luego. Eso luego. Dejad vuestras apuestas abajo. ¿Para dónde queréis que iremos? ¿Para África o para Asia? ¿Tachán? Porque si vamos para Asia, en una semana nos plantamos otra vez aquí desde Granada. Bueno, muchachos, pues ya veis el peso que llevamos en la moto, o sea, yo llevo casi 350 kilos, moto incluida, lógicamente, y cuando me subo encima nos vamos a 440, o sea, una barbaridad. Así que yo voy a bajar el peso, voy a empezar adelgazando, que es lo más fácil, o lo más difícil, no lo sé, y desde luego voy a quitarle 30 kilos a la moto, como sea, aunque tenga que partirla. Y Fernandita, pues bueno. Bueno, yo, como ya sabéis lo que peso, apenas peso nada. Conmigo encima de la moto voy a 346 kilos todo. La moto lista para partir conmigo encima, 346. No es mucho, sin que yo esté encima, 289. Hombre, es peso. Yo creo que se puede más, ¿eh? En carretera no se nota mucho, pero en el momento que te metes por pista, a nosotros nos gusta mucho hacer off-road, nos gusta meterlo, aunque con maletas evidentemente no es lo mismo, pero intentamos, bueno, ya lo habéis visto en los vídeos, ¿no? Nos va la marcha. Así que bueno, ahí os vamos a dejar el listado de todo de los pesos, detallado de todo, el resumen. A ver qué opináis, qué pensáis, qué sugerencias nos dais para aligerar peso, porque hay que llevar cosas, hay que llevar una serie de cosas. Vivimos en las motos, llevamos ya 2 años fuera de casa, no tenemos ya casa y lo que nos queda. Así que bueno, pues hay que llevar bastantes cosas. Bueno, poco a poco. Ahora, como lo hemos pesado todo, la idea es rebajarlo lo máximo que podamos. Y nos pesaremos otra vez. Bueno, yo de verdad que no voy a adelgazar, ¿eh? Lo máximo que puede pasar es que engorde como unos 3 kilos, porque me vendría bien. Eso sí, en los lugares correctos. Bueno. Y bueno, muchos nos habéis comentado del vídeo anterior que hay muchos fallos de grabación, de sonido. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, creo que hemos intentado sacar las mejores partes posibles. Tenemos muchas cosas grabadas. Mucho no lo podemos poner porque está muy mal grabado o el sonido está ya fatal del todo. Entonces, bueno, realmente, claro, tampoco es una producción cinematográfica. Hacemos lo que podemos partiendo de la base que no teníamos ni idea, ni Fernanda ni yo, pero ni de filmar, ni de editar, ni de nada. Pues bueno, demás estamos haciendo. Poco a poco iremos aprendiendo, yo creo que lo iremos mejorando. Tampoco queremos ser esclavos de los vídeos, porque llevan muchísimo trabajo. Exacto. Intentamos publicar los domingos, o antes los viernes, los domingos, en fin, durante el fin de semana. Si no podemos, pues se hace otro día y ya está. O sea, que lo que no podemos es estar supeditado a los vídeos. Bastante trabajo nos da como para encima dejarnos la vida ahí. Estamos viajando, disfrutando del viaje, de nuestra aventura. Y eso es lo principal para nosotros. Así que bueno, pues haremos lo que podamos y iremos mejorándolo. Así que pues ya está, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si os gusta, dejaros vuestras sugerencias de todo lo que pensáis de lo que habéis visto ahora en el vídeo de los pesos. E para quem não segue a gente ainda no Instagram, vocês que nos estão vendo, tá esperando o quê? Aí na descrição embaixo tem os links do nosso Instagram, do nosso Facebook e algumas coisas mais. Así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo, que será el domingo, lo más seguro. Chao. Eso no se sabe.